inicio al conversatorio Nuestra cuestión con Chile. Pastor Alfredo Ugarte, administrador del Colegio Ricky. Profesora Ana María Piccolomini, directora del establecimiento. Profesor Javier Tarqui, docente de literatura del Colegio Ricky. Estimado licenciado Henry Pablo Ríos Alporta, investigador orureño, autor del libro De Loa al Paposo, Nuestra cuestión con Chile. Señores profesores, estimados compañeros y público en general, sean muy bienvenidos al siguiente conversatorio. Hoy, 23 de marzo, Bolivia conmemora el Día del Mar. Esta fecha recuerda la batalla de Calama o del Topáter, de 1879. El primer enfrentamiento entre las tropas bolivianas y chilenas en medio de la Guerra del Pacífico, por la cual Bolivia perdió su litoral. En esta batalla ofrendaron sus vidas nuestros héroes Eduardo Baroa, Ledislao Cabrera y otros, quienes imbuidos de patriotismo no dudaron en defender el litoral aún a costa de sus vidas. Los bolivianos no debemos olvidar este episodio bélico, ni el sacrificio de todos los abaroas que perdieron la vida, pero nos legaron el sentimiento vivo. Por esto es importante la visita de nuestro invitado, el licenciado Henry Pablo Ríos Alporta, quien hoy conversará con nosotros para darnos nuevas luces desde su trabajo investigativo y nuevas perspectivas sobre la cuestión marítima con Chile, que podrían conducir a una solución al diferendo, tal vez con un rol protagónico al que estamos llamados como estudiantes y representantes de la briosa juventud boliviana. Pasamos a la oración inicial a cargo del pastor Alfredo Ugarte, administrador del Colegio Ricky. Padre, agradecerte esta mañana, este día tan especial. Entre manos encomendamos aquí a todos los jóvenes, como también a nuestro hermano Víctor, que también nos estará refrescando nuestra historia, que nos ayuda a mejorar, que nos ayuda a seguir adelante, a seguir trabajando, esforzándonos, siempre bajo tu guía y dirección, que puedas iluminar la mente de todos los jóvenes, dando sabiduría, conocimiento, para forjar un país mucho más próspero, un país que realmente pueda cobijar como hasta ahora a todos tus hijos, y también bendice a quienes esta mañana, Señor, van a exponernos todo su saber, su conocimiento sobre la historia, para no olvidar nuestro pasado y a través de nuestro pasado impulsarnos hacia adelante, hacia el progreso. Guíanos de principio a fin y que todo se haga bajo tu voluntad. Pedirte siempre que tú bendigas, des vida, salud a los jóvenes, su familia, al establecimiento y a todos los que viven aquí en Bolivia. Que recordamos hoy la pérdida de nuestro mar, una salida soberana. Creemos que en un día no muy lejano, por tu gracia, podremos tener esa salida. Gracias por este tiempo y por este acto tan especial. En nombre de Jesús, amado. Amén. Invitamos a la profesora Ana María Piccolomini, directora del establecimiento, para las respectivas palabras de bienvenida. En representación de la profesora Anita, que ha tenido que ir a cumplir su misión en la dirección distrital, me encomendó que les dé la más cordial de las bienvenidas. Ella está muy interesada en que los estudiantes del Colegio Ricky, los profesores, los padres de familia, ¿por qué no Bolivia toda? Escuche una tesis que ha planteado desde hace mucho tiempo, en medio de su juventud, una juventud con
como la de ustedes, rebelde, que no se conforma con aceptar las cosas como son, sino que pretende transformarlas. Escuchemos al señor Genzi Pablo. De él vamos a aprender algo el día de hoy que no fue escuchado en su momento, pero que alguno de ustedes puede recuperar para lograr algún resultado en el futuro, puesto que no tenemos que lamentarnos cada año y llorar, tenemos que buscar algo que hacer. Doy entonces la bienvenida a ustedes y también a nuestro invitado, Genzi Pablo Ríos Alborta, que tenemos el privilegio de tenerlo acá. Él ha estado en escenarios impartiendo su conocimiento al ejército, impartiendo su conocimiento al pueblo y también al cuerpo diplomático, ¿por qué no? Que ha estado siguiendo. Un poco tarde, pero parece que nunca es tarde. Bienvenido, estimado Genzi Pablo. ¿Acá sentado nomás? Sí. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días, primeramente, a todos los... Muy buenos días al profesor Javier Tarqui, agradecido con la gentil invitación para poder el día de hoy, que es un día especial, hablar sobre este tema tan importante para los bolivianos. Un saludo cordial al pastor, también al administrador del colegio y a todos ustedes, jóvenes, señoritas, que están presentes en este día, acá en este histórico colegio Ricky. Bien, hoy es un día especial sin duda alguna, ¿no? Es un día en el cual conmemoramos, se lo conoce comúnmente como Día del Mar, ¿verdad? En homenaje a que el 23 de marzo, en el año 1879, tuvo lugar la batalla de Calama, ¿no? La defensa de Calama por parte de un puñado de bolivianos, entre civiles, gentes de pueblo, trabajadores y también militares, que defendieron el territorio boliviano en Calama, lugar donde tuve ocasión de estar, en el río Loa, aquel 23 de marzo del año 1879. En una batalla que duró aproximadamente 6 horas, ¿no? Donde alrededor de 145 bolivianos organizaron una defensa extraordinaria ante un contingente de unos 1.500 efectivos del ejército de Chile, que contaba con las 3 armas clásicas de infantería, caballería y artillería en aquel entonces, ¿no? Bolivia tenía apenas, se puede decir, la infantería y la caballería, porque que era muy rústica, eran gentes de pueblo como Eduardo Avaroa, que montó en su caballo y fue al río Loa a defender el territorio boliviano. Así era de dramática la situación, pero también de heroica esta defensa de Calama por parte de los bolivianos. El Día del Mar engloba cosas que no conocemos y que han estado ocultas en realidad. Y esa es la proposición nueva a la que se refería el profesor Tarqui. En esta breve, muy breve conversación que vamos a referir de manera así mismo breve lo que no se conoce y lo que no se ha dicho, una especie de historia secreta de la Guerra del Pacífico. Concretamente, amigos y amigas, debemos despojarnos ya, no por un simple chauvinismo, patrioterismo o por una irracionalidad, debemos despojarnos de la idea de que Bolivia perdió el mar y de que fue derrotada por Chile en la guerra y que renunció a su mar, ¿no? Que entregó, como lamentablemente ha quedado en la historia oficial, que Bolivia entregó su mar a Chile en un tratado, el Tratado de 1904, porque perdió la guerra y le entregó todo su mar. Eso es lo que sabemos, ¿verdad? Eso es lo que todos y cada uno de nosotros sabemos, pero no es la verdad, no es la realidad. La guerra, desde un punto de vista estrictamente militar, la sucesión de batallas que existió, y aquí hay también otro mito dañino a mi modo de ver, que se ha ido implantando recientemente,
impulsado por los gobiernos de turno, de que no hubo una guerra, de que solamente fue una invasión. No sé si eso habrá llegado incluso a las mallas curriculares, en las materias de historia o de ciencias sociales, de civia, etc. Pero hubo esa tendencia desde que se interpuso esa famosa demanda en la Corte Internacional de Justicia de la Haya el año 2013, de que no hubo guerra, de que no existió guerra del Pacífico, sino solo una invasión. Eso no es verdad. Existió aquí una guerra propiamente dicha, una guerra además de hecho y de derecho. ¿Por qué de hecho? Porque hubo una sucesión de hechos de armas entre combates y batallas que configuran perfectamente lo que es una guerra. Calama, San Pedro de Atacama, Tambillos, el Alto de la Alianza, batallas de gran magnitud que hacen lo que es una guerra. Y también fue guerra en el derecho porque hubo, contrariamente a lo que generalmente se dice que Chile no declaró la guerra, sí declaró formalmente la guerra a Bolivia, si bien es cierto que después de que toma Antofagasta en febrero de 1879, en el mes de abril formaliza la declaratoria de guerra en un documento oficial que cursa además en nuestro libro, y que hubo por ende guerra de hecho y de derecho. Eso está fuera de discusión. Además, esta proposición de que hubo guerra conviene a Bolivia, pero no solo a Bolivia, sino a la verdad. Y la tesis de que no hubo guerra, más bien le hace daño a Bolivia. ¿Por qué? Porque aquí hubo una guerra y que paró con una condición como paran todas las guerras. Toda guerra se produce el cese de hostilidades con ciertas condiciones. Se hace un pacto de tregua, ¿no es cierto? Un armisticio, un pacto de tregua, en la cual a través de ciertas condiciones se silencian los cañones, podemos decir. Y en este caso, la guerra entre Bolivia y Chile paró con la condición de conservar Bolivia un acceso libre y soberano al Océano Pacífico. Condición que Chile aceptó y reconoció, y sin la cual no era posible que pare la guerra, porque de lo contrario, Bolivia manifestó de manera expresa su decisión de continuar las hostilidades, de continuar los hechos de armas. Y Chile tampoco quiso que continúe la guerra, entonces paró, aceptó, pero con la condición de que Bolivia conserve un acceso soberano al Pacífico. Esto que yo estoy diciendo no es un invento producto de una mente afiebrada, ni nada por el estilo, sino que es algo que he podido recopilar en documentos manuscritos, incluso como este que está acá en esta revista que dirigía yo, a través de una investigación prolongada de unos 10 años, en la cual tuve ocasión de recorrer los diferentes archivos y bibliotecas bolivianas más importantes, como la Nacional que está en Sucre, la de Potosí en la Casa de la Moneda, la del Congreso y de la Cancillería en La Paz, acá en Oruro algunas también, e incluso para publicar este libro que tiene acá el profesor Tarqui, me impuse yo como requisito indispensable para publicar el libro, hacer un viaje, un recorrido por todo el teatro de operaciones de la guerra en el desierto de Atacama. Viaje que hice el año 2017 y de esa manera estuve en el río Loa, en el mismo lugar donde fue la batalla de Calama un día como hoy, hace algo más de 100 años. También en San Pedro de Atacama, que es donde nace don Eduardo Avaroa, en Calama, en Antofagasta, etcétera, en Cobija, en todos aquellos lugares. Entonces, pude llegar también a Santiago de Chile, la capital chilena, en cuya Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores, pude también desplegar una importante búsqueda e investigación y hallar elementos, documentos fidedignos que respaldan lo que estoy diciendo, ¿no? Eso es lo novedoso que nosotros exponemos aquí. Y desde ese punto de vista, estimados jóvenes y señoritas, no hubo
una victoria propiamente dicha por parte de la República de Chile a Bolivia en la Guerra del Pacífico. Hubo una guerra, una sucesión de batallas, por ejemplo en Calama. En Calama la batalla comenzó a las 6 de la mañana, 8 de la mañana, perdón, y concluyó a las 2 de la tarde. Estamos hablando de 6 horas de una batalla sostenida. No fue un paseo, como algunos también han querido decir, que fue un paseo del ejército chileno, que Bolivia no pudo poner la más mínima resistencia, no. Basta el ejemplo de Calama, que nos pinta de una manera cabal toda la guerra. Fue una guerra bien sostenida. En Calama hubo alrededor de 10 bajas mortales por parte de Chile y un monto similar por parte de Bolivia. Lo mismo de heridos, unos 30 por cada uno de los lados. En momentos, Bolivia hacía retroceder a las fuerzas chilenas, como está en los partes oficiales de batalla que hemos podido recopilar para el libro y para estas publicaciones. Aquí están los partes oficiales del ejército de Chile, de los oficiales o suboficiales o sargentos que han estado en el campo de batalla y que han redactado ahí mismo un informe describiendo a sus superiores, informando cómo han tenido lugar los hechos el mismo día, el 23 de marzo de 1879. A través de estos documentos es que yo digo lo que estoy diciendo, ¿no? Que la batalla duró 6 horas, que en muchas ocasiones los bolivianos hicieron retroceder a los chilenos y los chilenos contraatacaron y tuvieron que pedir refuerzos y que tenían la gran facilidad del transporte marítimo, ¿no? De los grandes centros de población chilena como Santiago, Valparaíso, en barcos por todo el océano se trasladaban y atracaban, ¿no es cierto?, en Antofagasta, y de ahí es bastante cerca Calama, son como 2 horas, 1 hora y media de viaje, y ahí mismo ya está el río Loa y donde fue la batalla. Tuvieron que llegar más de 1000 efectivos del ejército de Chile y de la población chilena en general que se alistó para ir a la guerra, para poder estabilizar la situación. Entonces fue una batalla heroica. Hubo mucho heroísmo que nosotros, y yo les animo a ustedes a rescatar, ¿no es cierto?, porque es un ejemplo no solo para la guerra o para la defensa de la soberanía nacional, sino un ejemplo para todas las actitudes hacia la vida, mejor dicho, para todas las actividades de la vida, sea para el trabajo, para el estudio, para el respeto o para la familia. Es un gran ejemplo de heroísmo, de abnegación y de dedicación, aquel de la batalla de Calama. Luego, estimados amigos y amigas, los sucesos se siguieron desarrollando después de la batalla de Calama, que hoy conmemoramos, ¿no? 23 de marzo, tuvo lugar un hecho de armas muy desconocido denominado tiroteo de Atacama en septiembre del mismo año de 1879, donde pobladores originarios del lugar de San Pedro de Atacama, que era boliviano, defendieron el territorio ante los efectivos del ejército de Chile. Luego tuvo lugar la batalla de Tambillos o de Canchas Blancas en diciembre del año 1879, donde también Bolivia tuvo un triunfo, tomó, o mejor dicho, tomó posesión de San Pedro de Atacama, que es un pueblo donde nació Eduardo Baroa, que ahora está en poder de Chile, y que, bueno, en virtud a la mayoría de efectivos que tenía Chile, la mayoría, la cantidad es lo que decidió esta guerra, volvió a tomar Chile San Pedro de Atacama. Al año siguiente, 1880, tiene lugar la batalla más grande por el número de efectivos utilizados y por el tipo de armas que se han utilizado también, como fue la batalla del Alto de la Alianza, donde actúan los Colorados de Bolivia, aquella famosa batalla, y por donde se convierten en famosos también aquel regimiento de los Colorados de Bolivia el 26 de mayo de 1880.
Ahí ya Bolivia actúa aliada con el Perú, porque en Calama Bolivia defendió solo su territorio. No estuvo para nada el Perú, ¿no? A la par de todos estos hechos de armas, tienen lugar unas negociaciones diplomáticas. Chile, desde el mismo año en que comienza la guerra, propone a Bolivia parar la guerra y que más bien Bolivia se alíe a Chile y le hagan la guerra juntos al Perú. Y entonces Bolivia se iba a quedar con Arica y con Tacna, que eran peruanos, con esos puertos. Bolivia nunca aceptó esas propuestas de Chile, pero sirven para ver que desde el comienzo mismo de la guerra, Chile quiso detener a través de la diplomacia los enfrentamientos armados. Cosa que sigue de manera permanente hasta el año 1884, cuando se celebra el Pacto de Tregua, o sea, el cese de hostilidades entre Bolivia y Chile. Y en este Pacto de Tregua, que es importantísimo conocer, Bolivia y Chile acuerdan, o se comprometen, mejor dicho, a que para la guerra en los hechos, paran las hostilidades como se denomina, empero se comprometen a seguir negociando hasta llegar a un acuerdo que contemple la condición que interpuso expresamente Bolivia, o sea, conservar un acceso soberano al Pacífico. Está en la cláusula octava, en el artículo octavo del Pacto de Tregua, de 4 de abril de 1884. O sea, la guerra no paró con la rendición de Bolivia y con el hecho de que Bolivia haya cedido su litoral porque hubiera perdido la guerra. Eso no fue así. Entonces, las negociaciones que han habido desde entonces hasta la fecha sobre el tema del mar, que han habido varias, vemos a través de los medios de comunicación, entre gobiernos, etc., a mi modo de ver, no han tenido un resultado positivo porque no se ha expuesto hasta ahora la situación en su verdadera significación, en su realidad, en su verdad histórica. Entonces, una vez que se exponga cómo fueron los sucesos en realidad y cómo fue una condición que Chile aceptó para parar la guerra, porque de lo contrario la guerra iba a continuar, así está incluso, así lo decidió de manera formal el gobierno de Bolivia en todas sus instancias. En la medida en que se exponga así el problema, a mi modo de ver, este puede tener un feliz resultado, volviendo Bolivia a las costas del mar Pacífico. Para terminar, 2 puntos concretos les voy a referir, estimados estudiantes, y uno es referente a un tratado que celebraron Bolivia y Chile pocos años después del cese de hostilidades, el año 1895. Para ser exactos, 11 años después del Pacto de Tregua, se cumple esto que estoy diciendo. Y Bolivia y Chile firman un tratado que es completamente desconocido en la actualidad y que acá tenemos una fotografía del documento oficial en esta revista, en este semanario en realidad que escribía y que dirigía yo, que es el Tratado de Transferencia de Territorio. En este tratado, que es un acuerdo que suscriben 2 sujetos, 2 partes, en este caso 2 países, es un acuerdo, un compromiso de cumplimiento obligatorio, es una ley en realidad entre esos 2 países, que se debe cumplir obligatoriamente. En este tratado, Bolivia y Chile acuerdan, y lo pueden leer, está aquí entre sus artículos 4 y 5, que Bolivia debe conservar acceso libre y soberano al Pacífico y que así concluía la guerra. Eso está aquí. Sensiblemente, este tratado ha sido considerado, además de que es muy desconocido por las propias instancias del gobierno de ahora y anteriores a lo largo de esta historia, en las veces en que se lo ha traído a cuento, se ha hablado de él,
se refiere a este tratado como no ratificado por Chile. Porque para que un tratado tenga vigencia, deben ratificarlo los congresos de cada uno de estos países. En este caso de Bolivia y de Chile, el poder legislativo, ¿no?, que es el primer poder del Estado, el Congreso de la República. En Bolivia hoy se llama Asamblea Legislativa Plurinacional. Y luego que ratifique esta instancia, debe ratificarla el presidente de la República. Eso se ha hecho con este tratado, tanto en Chile como en Bolivia. Y nosotros lo que acá publicamos es la foto de la ratificación precisamente del Congreso y del presidente de la República de Chile. Y la de Bolivia también está transcrita acá. Entonces, es un tratado hoy vigente, que, como decía, lamentablemente ha sido considerado en algunas ocasiones por los gobiernos bolivianos como no ratificado por Chile, y en eso se ha incurrido en un grave error. Bueno, estamos para eso, para aclarar las cosas, para hacer siempre nuevos aportes, y terminamos esto con el último tratado, el tratado de 1904, el más famoso, ¿no es cierto?, según el cual habríamos entregado todo el litoral, lo cual tampoco es tan así. Este tratado de 1904, nosotros hacemos ese nuevo aporte, tiene una irregularidad, un error. En este tratado es cierto que Bolivia cede su litoral, pero no todo su litoral. En términos geográficos, para eso acá publicamos este mapa. Esta línea que se ve acá era el límite entre Bolivia y Chile. Al norte es el litoral de Bolivia, todo esto. Y el tratado dice simplemente que Bolivia cede de esta línea hasta aquí, donde está Mejillones, donde está Cobija, Calama, etc. Sí, eso está bien cedido por Bolivia, podemos decir. Solo se puede arreglar si Chile acepta, digamos, devolver a Bolivia ese territorio. De lo contrario, no, nunca. Pero no así este espacio donde están Mejillones y Antofagasta, por ejemplo. Ese espacio no está incluido en lo que Bolivia, de acuerdo a la letra misma del Tratado de Paz de 1904, cede a Chile. Ese territorio no cede Bolivia. Y esto tiene un porqué. Chile consideraba que ese territorio históricamente, desde antes de la fundación de cada república, le correspondía y que por eso no era necesario incluirlo. Eso no es cierto tampoco. Y acá publicamos los documentos y todo lo que fundamenta que ese territorio correspondió siempre, desde su fundación a la Audiencia de Charcas, sobre la base de lo cual se estableció Bolivia y que por ende fue boliviano. Por ahí va. Entonces, mis estimados amigos y amigas, como pueden ver, hay muchas cosas que no se conocían y no se conocen y que en algún tiempo, más pronto que tarde, deben concretarse, porque así fue como concluyó la guerra. Bien, vamos a entrar a una fase de preguntas y respuestas para iniciar esta conversación, dada ya la base histórica y legal. La gran pregunta que se debe estar haciendo el público que está atrás de esa camarita, estimado Henry Pablo, es la siguiente. ¿Hay esperanza? ¿Se ha perdido definitivamente todo? ¿O es que estas fallas que han terminado con una derrota en La Haya, una decisión que nosotros recibimos en su momento como un cierre total de puertas? ¿Hay esperanza? Eso es lo que se debe estar preguntando todo el mundo. Y la otra pregunta, si se han cometido estos errores soslayando la verdad histórica y también pasando a segundo plano, a tercer plano, desentendiéndose de algunos tratados y pactos que podía haber utilizado Bolivia y no lo hizo porque tomó otra estrategia con los resultados que ya conocemos. Entonces, ¿cuál es el camino que se debe seguir a partir de aquí en adelante? Aquí están los potenciales abogados, ¿no? Son los juristas del futuro, los estudiantes, la juventud boliviana, los futuros militares, los futuros diplomáticos, los futuros ciudadanos bolivianos que se estarán preguntando, ¿qué puedo hacer? Los presidentes.
quizá un presidente. Claro, los futuros presidentes de la República también, o presidentas, ¿no? Bueno, me faltaba tocar ese punto. Esa cuestión de La Haya ha sido una derrota total, como bien decía el profesor Tarqui, pero en ese proceso en La Haya, tan famoso, ¿no es cierto?, no se ha expuesto nada de lo que yo he dicho aquí, por ejemplo. Ha ido por otro lado. Unas negociaciones recientes, en el año 1975, por ejemplo, en las cuales Chile ofreció a Bolivia cederle Arica, que era un territorio peruano y no boliviano. No se tocó en realidad la parte histórica, el verdadero problema de Mejillones, Antofagasta, del litoral boliviano propiamente dicho, y tampoco se tocó nada de lo referente al Tratado de 1904, que es en realidad lo que hay que revisar en la actualidad. Por eso es que a mi modo de ver el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del año 2018 no tiene ninguna importancia en este asunto, ¿no? Si bien es cierto que fue una derrota total, pero no se ventiló ahí el verdadero problema, estimado profesor, de ninguna manera. Entonces, obviamente, cierto que hay esperanza. Yo no hablaría de esperanza porque cuando uno dice esperanza parece que estuviera hablando de un favor que nos tuvieran que hacer o de algo así, no. Pasa todo, a mi modo de ver, por, en primer lugar, conocer los bolivianos la verdad histórica de los hechos, cómo realmente paró la guerra, todos los bolivianos, que lamentablemente la gran mayoría no lo conoce, para poder luego imponer, si se quiere, al gobierno nacional a que de esa manera se lleven las gestiones con Chile. Y que también se conozca en Chile, en el país vecino y hermano de Chile, esta verdad histórica. Y en la medida en que aquello ocurra, yo he visto muy favorable aquello en Chile, que esto puede ser, porque he estado allá como una semana en Santiago, incluso en la Cancillería, y he visto que esto es perfectamente posible hablando con el propio personal de la Cancillería de Chile. Entonces, de ese modo se puede solucionar el diferendo. Y obviamente nunca se debe descartar los factores, el factor militar, que siempre está presente. Es por eso que siempre es necesario prepararse en todo sentido, ¿no? Eso, estimado profesor, muchas gracias. Bien, si empezamos por descontar lo ya sucedido y reiniciar con un nuevo impulso, con jóvenes que así como Henry Pablo propone, hay muchas posibilidades. Les voy a leer dos artículos del periódico La Patria, martes 23 de abril. Investigador distinguido pide no ir a La Haya, ya que Bolivia perderá. Estaban anunciados. Él en su momento se preocupó y argumentó por qué no debíamos, con esa base histórica, con esa estrategia, presentarnos a La Haya y perder como sucedió. Eso fue el martes 23 de abril. Antes de eso, el año 2013, también expresaba Henry Pablo una orientación general para todos los que intervenían en ese momento en la problemática, ¿no? En nuestra representación gubernamental. Ninguna de las cosas que dijo se tomó en serio en ese momento, porque ya había una estrategia nacional. ¿Eso qué nos enseña? A escuchar, a dejar de hacer lo mismo siempre y ver qué otras vías puede haber para una solución. Lo que propone Henry Pablo es olvidarse de lo ya realizado y pensar en otras alternativas, partiendo del derecho internacional en este caso, ¿no? Un pacto que está por ahí, un tratado que podría terminar de cerrar para ambos países una satisfacción, pero no se está haciendo todavía. Entonces están llamados a concretar esto que todos los bolivianos tenemos, ustedes, los diplomáticos, los políticos,
los representantes de Bolivia que hoy están sentados en un escritorio de colegio, pero que mañana van a estar en puestos de decisión. Todos están invitados. Realmente nosotros, los viejos, no pudimos. Estaban los mejores cerebros de Bolivia. No se pudo. Ustedes sí pueden. Entonces es un llamado para la juventud boliviana que en este momento nos está viendo, para que escuchen estos razonamientos y tomen postura desde ahora, que son jóvenes estudiantes. Gracias por tu presencia, Kenzie. Vamos a dar la palabra a la coordinadora. Muchas gracias, muchas gracias. Ah, no, tienes. Conclusión para el conversatorio. Hemos tenido una brillante exposición de argumentos que en definitiva abren la esperanza de nuevas posibilidades que podemos resumir citando a los dos panelistas del conversatorio, con quienes quedamos muy agradecidos. Los errores y omisiones en la raíz del proceso de La Haya dejan latentes posibilidades que pueden concretarse a través del derecho internacional o la diplomacia. Solo el estudio y la preparación nos conducirán a un buen término. Necesitamos el genio creador en Bolivia, pero también en Chile. Solo así superaremos el común estancamiento del pensamiento de nuestros antepasados y el de nuestros líderes de ayer y de hoy. Se puede llevar otra vez Una un proceso solución ahí final al y hacer diferendo cumplir tendría que en la pasar medida por que la está revisión vigente, de posiciones cerradas pero no se lo toca. y el diálogo para encontrar beneficios mutuos y potencialidades compartidas. Pero ante todo, formas diferentes de lógica propositiva. Es momento de dejar de hacer lo mismo de siempre y plantear otras alternativas. La iniciativa de nuevas perspectivas corre hoy por cuenta de Henry Pablo Ríos Albornoz. Preguntémonos, ¿qué nos toca hacer ahora? La respuesta está en nosotros, pero definitivamente el camino no es la guerra, sino la paz, pues ¿de qué serviría un territorio sin personas vivas? Un cementerio estéril, nada más. Quiero dar un agradecimiento al licenciado por su presencia en nombre propio y de todos los estudiantes, porque de esto aprendemos para un futuro, porque somos el futuro de la juventud que toma decisiones, y agradecer que comparta su sabiduría, y también a nuestro querido profesor Javier Tarqui. Muchas gracias. Si hubiera alguien entre el público que quiera expresarse, podemos hacerlo y con eso se cierra este conversatorio. Tienen la palabra también los chicos que quieran expresarse. Bien, con las palabras de su representante. Allá, estudiante, adelante. Ponte de pie, ponte de pie. Tengo mi pregunta. En la asamblea de la ¿cuál ha sido el argumento final que decida que nuestro territorio litoral pertenezca ahora a la República de Chile? ¿Cuál ha sido ese argumento para que no cierren por completo la esperanza de recuperar nuestro litoral en nuestro país para nuestras vidas? Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Muchas gracias, Emanuel. Bueno, lo de La Haya, claro, que es muy bueno. Sí, es exactamente lo que tú dices, Emanuel, es exactamente lo que la mayoría de la gente piensa y tiene esa idea de lo de La Haya, ¿no? Que La Haya ha dicho que no, que el litoral es de Chile y no de Bolivia y se cerró todo y hemos perdido todo. Sin embargo, la realidad, haciendo un análisis completo de lo que se ventiló en La Haya, como dije un momento atrás, no fue el tema central. El tratado, la guerra, el tratado de 1904, que es el tratado hoy vigente, en el cual Bolivia no cede todo el litoral, que yo dije un momento atrás y que está en este mapa aquí, es un mapa oficial del tratado de límites anterior, el de 1866, eso no se tocó en La Haya. Por eso aún se lo puede hacer.
En La Haya lo único que se habló, Bolivia en otras palabras pidió que la Corte de La Haya falle, declare, decida que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia con el fin de llegar a un acuerdo que le dé a Bolivia un acceso soberano al Pacífico, pero, aquí está el gran detalle, pero en base a dos hechos concretos. Una negociación del año 1950, donde ambos países negociaron y Chile ofreció a Bolivia Arica, y otra del año 1975, en el gobierno de Pinochet y de Banzer de Bolivia, en el cual igual Chile le ofreció a Bolivia formalmente y aceptó legalmente cederle a Bolivia un corredor marítimo ubicado en Arica, que era del Perú, no era de Bolivia. Eso. Entonces la Corte dijo, si bien es cierto que Chile ofreció eso, pero eso no ha concluido en un tratado. No se han concluido esas negociaciones, así es que Chile no tiene la obligación de negociar con Bolivia eso, y punto. Eso es todo lo que la Corte decidió. Pero no se ha tocado aún, está por tocarse el tema auténtico, podemos decir, el verdadero derecho boliviano del tema del litoral histórico de Antofagasta, Calama, Cobija, Mejillones, todo aquello. Eso no se ha tocado en la Corte. Eso yo quisiera que entiendan muy bien. Fue otra cosa que el gobierno de entonces, bueno, no sé con qué idea, llevó eso a la Corte, pero ha quedado como otra cosa. Fue simplemente eso, estimado Emanuel. Y aprovecho para decir, todos estos datos, que he traído algunos ejemplares de este semanario que yo dirigía, escribía, con estos mapas oficiales y los tratados y lo de la Corte también que está aquí, la decisión, los he traído para los que quieran, tiene un precio mínimo de 5 pesos, tal vez les pueda servir, al que quiera puede venir acá, voy a dejarlo aquí, y pueden adquirirlo si gustan, si es que les pueda servir, digamos, ¿no? Creo importante aclarar todo eso, y todo eso está respaldado aquí en los respectivos documentos que hemos hecho en toda esta investigación. Muchas gracias por tu linda pregunta, Manuel. Antes de retirarnos, lo que están viendo en todo el país y en el mundo, queremos decir claramente, tenemos amigos en Chile, por supuesto, somos vecinos, y tenemos también personas muy cerradas de mente, pero queremos decirles, tenemos asuntos pendientes, lo vamos a hablar. Muchas gracias, Henry, gracias a todos. Muchas gracias, David. Encantado. Muchas gracias, Marcelo. Gracias. El semanario está a 5. Claro, el que quiera. Sí, tengo. Oye, qué bonito, ya me había olvidado de este libro. Ya no tengo el libro. ¿Sí? Se ha agotado totalmente, pues. Este y el anterior. Al verlo así he dicho, este libro.